La tercera lección de nuestro libro sobre teoría del derecho y de este curso de teoría del derecho, vamos a tratar de algunos de los principales problemas con las normas jurídicas, los problemas que se encuentra el práctico del derecho, particularmente el juez, cuando trabaja con normas de derecho. Esos problemas son el problema de las lagunas, el problema de las antinomias y el problema de la interpretación jurídica, pero para que captemos bien la índole de tales dificultades, permítanme, un poquito en tono de broma, una pequeña comparación. Suponga que usted es una persona que ya se aburrió de vivir solo, sola, y que busca una pareja, siente que necesita ya dar con su pareja. Le pueden ocurrir tres situaciones que son problemáticas las tres. Una, que pese a sus intentos y a esa necesidad que percibe, no da con esa pareja, no tiene ninguna, sigue solo. Segundo problema, que ya se puso a buscar y encontró demasiados o demasiadas. De pronto tiene 5 relaciones distintas. ¿Cómo se maneja en medio de esa diversidad? Y tercera posibilidad, usted ya sí encontró la persona que considera adecuada, pero no la entiende, no se entiende con ella. Cuando esa persona le habla, usted nunca sabe muy bien a qué atenerse o qué pretende de usted. Bueno, pues estos tres problemas, de otra manera, claro, existen en la práctica del derecho. Existe el primero, que es ese que hemos llamado el problema de las lagunas. A veces un juez tiene que decidir un caso y no encuentra norma aplicable a ese caso sencillamente porque no la hay. No hay norma para el caso, no hay norma que venga al caso. Esos hechos no están cubiertos por ninguna norma de ese sistema. ¿Qué puede hacer el juez entonces? Bueno, en el derecho moderno existe lo que se denomina la prohibición del non licet. Esto es, el juez tiene que decidir sí o sí, aunque no haya predeterminada en el sistema jurídico una solución para ese caso. Entonces, tenemos que saber cómo se crean las normas específicas para esos casos. Se dice cómo se colman las lagunas. Hay toda una serie de técnicas y de argumentos a ese respecto. La cuestión inversa nos la encontramos cuando no es una la norma que viene al caso, sino que son dos y entre sí contradictorias. Eso es lo que en el lenguaje jurídico se llama una antinomia. Existe antinomia cuando para unos mismos hechos dos normas aportan soluciones entre sí incompatibles. No es posible aplicar las dos normas a la vez y entonces ahí tenemos la dificultad. ¿Cuál de esas normas debe prevalecer? ¿Cuál puede o debe elegir ese juez? Y ahí funcionan los llamados sistemas o reglas de resolución de antinomias, que tienen muchísimo que ver con contenidos de los que ya hemos examinado en la lección anterior, donde hablábamos del principio de jerarquía, del principio cronológico, etc. Y en tercer lugar, un problema principalísimo, el problema de la indeterminación del lenguaje jurídico. Sabemos a menudo cuál es la norma aplicable, pero no sabemos si los hechos encajan o no encajan bajo lo que se llama el supuesto de hecho de esa norma determinante, de esa norma que es para el caso. Y eso nos lleva a que tal norma no pueda ser aplicada, no se pueda tomar decisión con base en ella, sin antes realizar esa operación que se llama interpretación jurídica. Interpretación jurídica en la práctica significa que el operador jurídico, paradigmáticamente es el juez, tiene en primer lugar que ver cuáles son los sentidos, significados, interpretaciones posibles de esa norma a la luz de esos hechos y luego tiene que decidir cuál de esas posibles interpretaciones es preferente. Déjeme que se lo cuente con un ejemplo que a mí me parece gracioso para que veamos que no son abstracciones gratuitas, sino temas de enorme relevancia práctica. Se lo voy a contar con un caso de mi país, puesto que soy español y allá en el Código Penal de mi tierra hay una norma que dice que están exentos de responsabilidad penal por los delitos patrimoniales que entre sí cometan los padres, hijos, hermanos, cónyuges no divorciados y, pongámosle atención, aquí viene el problema, y parientes por afinidad en primer grado
si vivieren juntos. Un pariente por afinidad en primer grado conmigo es mi suegra, o lo sería, lo fue, mi difunto suegro. Bueno, ¿qué problema interpretativo puede plantear eso? Miren qué cosa sucedió, recuerden, la norma dice, si el yerno roba a la suegra o la suegra roba al yerno y viven juntos, viven bajo el mismo techo, no hay delito. Hay que ir a la vía civil para reclamar la devolución de lo robado, pero eso en vía penal no se puede dirimir. Y seguirá pensando el estudiante novato, no se me ocurre ningún problema, es una norma clara. No, pues miren qué pasó en este asunto que tuvieron que decidir los tribunales españoles. Resulta que vivían el esposo, la esposa y la mamá de la esposa en la misma casa. La esposa se murió y siguieron viviendo juntos bajo el mismo techo, la mamá de la esposa fallecida y el viudo de esa mujer fallecida. Y aprovechando la confianza que la buena mujer tenía en el hombre, él le vació la cuenta bancaria, 200.000 euros. ¿Tiene responsabilidad penal o no la tienen? Bueno, ahí sí debemos caer en la cuenta de que para contestar a este enigma jurídico tenemos que ser capaces de responder a esto. Oiga, ¿la mamá de la esposa muerta sigue siendo la suegra del viudo? ¿La sigue siendo la madre política del viudo? ¿O cuando terminó el matrimonio por muerte, la suegra ya no es suegra y el yerno ya no es yerno? Dependiendo de lo que usted conteste a esto, ¿hay responsabilidad penal en el caso que les he contado o no la hay? El tribunal dijo que sí, sigue habiendo ese parentesco por afinidad en primer grado, es decir, que ni aunque la muerte lo separe a usted de su cónyuge, no lo va a separar de su suegro o su suegra, y que por tanto no había cómo reclamar penalmente porque no había ese delito. Bueno, vemos el caso. Había dos interpretaciones posibles ahí de qué significa en esa concreta norma responsabilidad entre parientes por afinidad en primer grado. El juez, los tribunales penales, tuvieron que primero ver cuáles eran esas interpretaciones, analizar qué argumentos había en pro de una o de otra y decidirse por una de ellas, porque sin decidir entre tal alternativa no se podía salir del impasse, no se podía resolver la cuestión. La interpretación, la necesidad de interpretar en derecho es una consecuencia de la indeterminación que padecen los enunciados normativos como consecuencia de que están expresados en nuestro lenguaje ordinario, que es un lenguaje que padece problemas de vaguedad y problemas de ambigüedad. Esto es fácil decirlo, pero analizarlo a fondo es algo bien complejo y alude a técnicas que el buen abogado tiene indudablemente que dominar.